Bien. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí estamos en Bravo TV, en vivo, hasta las 12 de la noche. Hoy tenemos un programa, sucedieron enorme cantidad de cosas. Algunas ameritan nota, otras serán debate de mesa, algunas apenas pinceladas. Pero es una jornada donde nos costó mucho con la producción, che, ¿qué dejamos afuera o eventualmente a qué le dedicamos menos tiempo? Noticia de la jornada se concreta hoy después de una reunión del Consejo de Mayo, por supuesto con el gobierno, el anuncio de los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de mañana, el 10 de diciembre, donde de alguna manera aparecen con mucho detalle cuáles son los anhelos del gobierno en términos de modificaciones. Vamos a arrancar con la reforma laboral. En un ratito con Aldana Denis vamos a repasar algunos elementos y con la mesa también. Es una reforma, está dentro de la idea de lo que vamos a comentar en un ratito. No son solo parches, digamos, ¿no? Todavía no está efectivamente la letra fina, pero Manuel Adorni hoy en conferencia de prensa, sin responder preguntas, que no es un dato menor para otras cosas que vamos a ver a continuación, dio algunos detalles y adelantó algunos de los contenidos de la reforma laboral. Miren. El punto de modernización laboral, bueno, ustedes ya tienen el proyecto porque se ha filtrado a la prensa, más allá de que no sea el proyecto definitivo. Cuando esté el proyecto definitivo, en las próximas horas, se va a subir también a esta página argentina Gobar. Pero dentro de modernización laboral, bueno, lo que más se destaca, ultraactividad, prelación de convenios, carga fiscal laboral. Bueno, acá hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, o sea, trabajadores autónomos, los que denominamos los trabajadores de plataformas. De hecho, este es un proyecto impulsado por el diputado Ritondo. Bueno, cambios en trabajo agrario y además derogación de normas obsoletas como la ley de teletrabajo, ¿no? Esta ley que todos conocemos, nacida ya en pandemia o en la época de pandemia, que al final tuvo un efecto, no obtuvo el efecto deseado. Bueno, Adorni no da tanto detalle, vieron que está la letra, los títulos son muy pomposos, ahora los vamos a repasar. Adorni no da tanto detalle, pero legitima el borrador que se había filtrado la semana pasada. Tiene pinta de medir un poco la temperatura de la situación, cómo va a caer en el debate. Y allí hay efectivamente modificación, por ejemplo, para la acción de asambleas en los lugares de trabajo, hay modificación en las indemnizaciones. Respecto de los trabajadores de plataforma y sobre todo repartidores, garantiza un marco en el cual tengan que ser efectivamente trabajadores independientes, que no tengan una relación de dependencia. Una enorme cantidad de situaciones que después vamos a repasar. Martínez, el integrante del Consejo de Mayo de la CGT, no fue a la reunión, de alguna manera mostrando que la CGT tiene pensado pararse de punta respecto a este proyecto. Veremos qué ocurre. Hay otros que ya están en la calle, otras organizaciones que ya están en la calle. La CGT evidentemente todavía está observando algunas situaciones. Otro de los proyectos, de alguna manera busca, según el gobierno, garantizar la propiedad privada. Pero escuchen con atención porque acá Adorni sí, es como si quisiera jactarse de alguna de las cosas que incluye el proyecto. Destacar que de los 10 puntos propuestos por el Ejecutivo Nacional en este Pacto de Mayo, se trataron 8 en este Consejo de Mayo, ya que la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores, cosa que claramente no era posible, y el punto de la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral, ¿no? Lo que nosotros llamamos la modernización laboral, si no hay modificación en el sistema previsional sostenible que se pueda realizar. Así que esos 2 puntos han quedado afuera: coparticipación y reforma previsional. Quiero agradecer personalmente a las personas que participaron de todo este proceso: Alfredo Cornejo, tantos aquí presentes, menos Gerardo Martínez. Bueno, no era ese exactamente el video que queríamos compartir con ustedes, pero hay uno que en el nombre de la protección de la propiedad privada garantiza celeridad en cuando hay, por ejemplo, cuando no se pueden pagar algunas cuotas hipotecarias, etcétera, etcétera, que las expropiaciones van a ser muy rápidas. Y entre otras cosas, dice, y derogamos, sacamos esa ley que le impedía la compra de tierras a extranjeros. Había una limitación, ¿se acuerdan ustedes? Fue muy debatido esto en su momento. Y de alguna manera lo que avisa es que no va a haber restricciones
en esta cuestión, insisto, compra de tierras, por supuesto en la Argentina, sin límite para extranjeros. Ahora sí, escuchen. No, conclusiones de los 8 puntos que se trataron. Inviolabilidad de la propiedad privada. La ley de expropiaciones va a disponer de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, autorizada por IPC y determinada por tasadores independientes. En relación a los desalojos, se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación. Sobre la regulación dominical en barrios populares, se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción. Bueno, ahí están esos dos últimos elementos, estaba en la playa, estaba Dorni. Esos dos últimos elementos importantes. Se quita las restricciones a la venta de tierra de extranjeros, insisto, se había limitado, y ese proyecto de Máximo Kirchner siempre es un proyecto personal, pero después hay un Congreso que efectivamente lo avala, ¿no? Y tenía que ver con, ¿se acuerdan? Incendios intencionales para modificar el régimen productivo de una tierra, entonces, o eventualmente especulativamente para que se dedique a otro tipo de actividad. Entonces lo que hacía el proyecto es, che, pará, vamos a desincentivar los incendios intencionales. Si efectivamente eso ocurre, esa tierra tiene que servir durante cierta cantidad de años para la misma tarea productiva o proyecto productivo. Bueno, acá quiero reiterar que no estaba abierta a preguntas la conferencia. Si nadie pudo repreguntar, che, ¿qué es esto? ¿Cuál es la profundidad? ¿Hasta dónde van estas cuestiones? Y una última cuestión que queremos compartir con ustedes, de varios de los proyectos de reforma, tiene que ver con la reforma educativa. Para el gobierno, libertad educativa. Por favor, presten atención. En cuanto a la reforma educativa, bueno, la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y dentro de ellas a cada institución. El Estado fija contenidos mínimos, comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios. Y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos. Buscan no prohibir modalidades como la educación a distancia híbridas, comunitarias, todas bajo la supervisión obligatoria basada en estándares nacionales y jurisdiccionales. Mejora del sistema de evaluación nacional, evaluaciones censales al finalizar la secundaria, centradas en los contenidos mínimos, junto con dispositivos muestrales durante el año para medir aprendizajes y trayectorias. Los resultados serán públicos, preservando la identidad de los alumnos y docentes. Todo esto que yo les estoy nombrando va a estar el detalle en los informes que vamos a subir hoy durante el día. Ya hemos trabajado sobre este punto aquí en QR, pero ratifica el gobierno que la idea es básicamente educación a la carta. Cada familia educa a sus pibes como quiere y eso genera una desagregación nacional muy importante. Depende en qué provincia estés, en qué escuela estés, eventualmente la educación que va a recibir tu hijo o tu hija. Pero aún más allá de eso, es como si no hubiera un recorrido nacional, una identidad nacional que por supuesto se da en el marco de la educación formal. Otro dato, va a haber como cierta virtualidad permitida, que es como decir, no necesariamente tiene que ser asistencial. Parece que lo del teletrabajo no funcionó, pero esto eventualmente sí. Y un asterisco, ya volvemos a las reformas, pero un datito sobre esto. ¿Ustedes se acuerdan? Uno de los arietes más fuertes con los cuales le entraban estos sectores a la pandemia y sobre todo a la cuarentena tenían que ver con los chicos tienen que volver a las aulas y eso no se puede discutir y generó en buena parte el deterioro de la cuarentena y la deslegitimación de esa cuarentena. Una medida que quiero insistir permanentemente, en la Argentina fue muy efectiva, fue exitosa la gestión del gobierno durante la pandemia con la cuarentena. Claro que fue una situación traumática, en todo el mundo lo fue, y no hay nada para celebrar de la pandemia, pero sin embargo en la Argentina, en los estándares internacionales, funcionó lo que se hizo. Pero parte de la deslegitimación, que después venía con el discurso antivacuna, etcétera, etcétera, tenía que ver con la vuelta de los pibes a las aulas. Ahora parece que no es tan importante. Ahora cada familia puede decidir si los pibes se pueden educar en la casa o no. Bueno, veremos por supuesto el detalle. Pero insisto, asterisco. Miren lo que está pasando en este momento en el hemisferio norte y sobre todo en el Reino Unido.
Alerta en Europa. Volvió el barbijo y el confinamiento a Reino Unido por brote de inusual gripe. Se trata de la gripe H3N2, cuya tasa de contagio hizo colapsar los hospitales. Las autoridades recomendaron el aislamiento en caso de síntomas. En el Reino Unido, puntualmente, se suspendieron las clases y otras actividades. El barbijo obligatorio, es decir, están tomando medidas frente a esta gripe de las características que tenía la cuarentena durante la pandemia. Es una gripe o es una variante de esa gripe, H3N2, que muta y entonces identifica los anticuerpos que han generado las vacunas para ser más resistente en el cuerpo de las personas. Pregunta, cuando lleguemos al invierno, en este momento, hemisferio norte, con bajas temperaturas, cuando lleguemos al invierno en la Argentina, ojalá que esto no ocurra, que no se traslada, que no haya contagios que bajen al hemisferio sur. Puede efectivamente ocurrir. ¿Qué tan preparado, o mejor dicho, qué tan debilitado quedó el sistema de salud después de todo el desguace de los 2 años del gobierno de Javier Milei? Y segundo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuáles van a ser sus criterios respecto de la obligación, por ejemplo, de uso de barbijos, eventualmente si alguien se contagia, que quede, como están haciendo en Europa en este momento, confinados? Pregunta interesante para hacerse, ¿no? Está ocurriendo ahora, tenemos bastante tiempo para pensar o tomar medidas precautorias sobre esto que está pasando en el hemisferio norte. Ya llegó a Estados Unidos, eventualmente también, cruzó el charco. Vuelvo a las reformas. Es muy interesante porque está la reforma y se llama libertad educativa, porque hay una reforma fiscal y dentro de la reforma fiscal hay un elemento que se llama principio de inocencia fiscal. El nombre es hermoso, pero tiene que ver con generar un blanqueo de todo ese dinero no declarado. ¿Por qué? Porque dice el gobierno que la gente tiene mucha plata en el colchón y que entonces puede colaborar o con la monetización o eventualmente con los dólares y esto va a mejorar un poco la situación. Inocencia fiscal, el nombre es hermoso, pero es que se pueda blanquear todo lo que en algún momento generó un deterioro muy grande en las arcas de economía. Y después van a insistir con algo que viene diciendo Milei, que el gasto público esté atado a lo que se recauda y casi que prohibir la emisión. Es decir, la herramienta de política económica, que es la emisión y que por supuesto tiene que tener ciertos criterios para ser utilizada. Nadie es, como dice Carlos Heller, hincha del déficit fiscal, pero hay momentos en que tratar de poner un poco de plata en la economía puede hacer andar la máquina y que después eso genere recursos más virtuosos. Bueno, el gobierno dice, se acabó. Acá no puede haber ningún proyecto, lo va a intentar por lo menos, ningún proyecto que emita más allá de lo que efectivamente se ingresa. Está el código de reforma, la reforma del Código Penal, ya le hemos hablado, y atención con esto, y ahora van a ver por qué es importante. Hay un proyecto de ley que es Ley de Presupuestos Mínimos, presten atención, Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglaciar. Ley de presupuestos mínimos para protección de los glaciares. Básicamente lo que dice, ¿cuáles son los presupuestos mínimos? Bueno, mínimamente para proteger un glaciar hay una ley en este momento que generó mucho debate en su momento. Los presupuestos mínimos son que los glaciares son hasta acá. La protección de los glaciares hasta ciertos límites. Claro, presupuestos mínimos y modificarlos puede ser bueno, pero puede ser malo también. Que se achique la zona periglacial, así se le llama, para eventualmente avanzar con proyectos mineros que avancen sobre los glaciares. Todo lo contrario de lo que generó tanto consenso y tanta tensión en su momento durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Que de hecho, dicho sea de paso, vetó una ley en el 2008 y después volvió a generarse un consenso para el 2010 efectivamente tener ley. ¿Por qué menciono esto particularmente? Vayamos un segundo para atrás. Lo que el gobierno está presentando en cada una de estas reformas no son solamente modificaciones de reglas de juego de lo que nos es común, no son parches, no son algunos cambios. El gobierno lo que quiere llevar adelante, y hay que entenderlo de esta manera, es un cambio de régimen. El gobierno busca refundar las reglas, insisto, de las cosas que no son comunes. Y lo está haciendo de una manera muy brutal, casi antagónico a lo que hoy ocurre. Y es muy interesante pensar los tiempos del gobierno para este cambio de régimen. El gobierno, de la misma manera que lo hizo en su momento, o con el decreto 70, y pasó, y todavía está ahí, casi una modificación de la Constitución, y también con la ley Bases, en el arranque del gobierno, cuando el resto de la política
o bien estaba debilitada, groggy, para hacerle frente, o bien, con la excusa de darle gobernabilidad, estaban de acuerdo con esas modificaciones. Porque el gobierno gana con el número, el balotaje, con el número de Juntos por el Cambio también en su momento. Y algunos otros sectores también, que siempre son los amigos del campeón, creyendo que se van a llevar algo para casa en algún tiempo. Al final eso no ocurrió. Hoy pasa lo mismo. El gobierno avanza muy brutalmente, insisto, con un cambio de régimen y lo hace a las apuradas, lo hace muy rápido. ¿Por qué? Porque siente que tiene un aura. Porque siente que el ecosistema político leyó que las elecciones la ganó 80-20. No 40-35. Pero sin embargo todos nos movemos, por supuesto hay salvedades, estoy generalizando, nos movemos mayoritariamente como si el gobierno pudiera llevarse todo puesto. De hecho consigue ser la primera minoría en el Congreso, un poco también con esa inercia. Y el gobierno, y acá hay dos cosas que son interesantes. El gobierno avanza porque siente que ahora puede y porque probablemente el deterioro de la calidad de vida de la gente no va a mejorar, va a empeorar. Y entonces, otra vez, como le pasó, comparando 2024 con 2025 y los consensos que no logró y las derrotas en el Congreso, probablemente el gobierno sepa que cuanto más avance en el tiempo, la profundidad de su gestión, los permisos sociales para poder llevar adelante este cambio de régimen van a cambiar. Porque a los gobernadores en sus bases también les van a reclamar cosas y no van a estar tan moviendo la cola al gobierno como le están haciendo ahora. Acá es interesante preguntarse otra cosa. Todos los que pegaron el salto, no necesariamente la libertad avanza, pero que debilitaron la herramienta en el Congreso, que era Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, que se opusieron firmemente a las políticas del gobierno, en esa debilidad fueron votados para este cambio de régimen. El mandato que tuvieron de las urnas, ¿era para un cambio de régimen de las características que tienen estos proyectos de ley? En algún momento habrá que pasar la factura de eso, ¿no? No sé si lo hará la historia, si a la vuelta de la esquina lo hará la sociedad, quién sabe. ¿Cuánto cambió la sociedad argentina respecto a todas estas cosas? Todavía no lo sabemos. Y un dato más. Recién les comentaba, el último proyecto se mete con los glaciares, con la zona periglacial, es decir, con la posibilidad de que cada provincia decida cuánto quiere afectar algo que son ni más ni menos que el nacimiento de los ríos en la Argentina. Y miren lo que ocurre, lo que está ocurriendo por estas horas en Mendoza, en este paño. Hoy, una noticia muy a contramano de la situación, podemos compartir los paños de la situación en Mendoza. Hoy, la legislatura, en realidad el Senado, porque ya había tenido media sanción en diputados, con holgada mayoría, le dio un permiso ambiental a una minera que efectivamente va a explotar el cobre. Hoy nos vamos a detener en esto. Vamos a hablar con Enrique Viale, que es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que está efectivamente en Mendoza. Pero lo que me interesa que miren es la multitud que se reunió enfrente de la legislatura. E iban de distintas localidades. Se movilizaron de distintas localidades de Mendoza. Y sobre todo con una característica, policlasista. Muchos de los que están ahí, además, seguramente votaron a Milei y lo votaron también a Cornejo. Es decir, frente a un cambio de régimen con avanzada laboral, avanzada educativa, reforma penal, hay algo en la sociedad, en las organizaciones, en algunas, que no logran amalgamar la protesta e identificar que acá está el denominador común de su peor vivir respecto a otros tiempos. Pero sin embargo, hay algunas cuestiones que parecen potencialmente poder encender esa chispa que después avanza sobre el resto de la pradera. Y los pueblos en la Argentina, los pueblos en las provincias, en las distintas localidades, pienso en la provincia de Chubut, pienso en la provincia de Mendoza, pienso también en San Juan, aunque en general los peronismos sanjuaninos siempre fueron muy amigos de la minería, de habilitar la minería, no piensan lo mismo. Y son estas resistencias que en principio parecerían no estar embanderadas con un sector de la política, porque quizá también ocurre, dentro de nuestro sentido común político de este tiempo, que ir en contra de la reforma laboral, que ir en contra de la reforma penal, que ir en contra de una reforma educativa, etcétera, etcétera, de una reforma tributaria o fiscal de estas características, parecía que es tema, como si ya fuera tema de algún espacio de la política. Y entonces eso genera como algún rechazo en ciertos sectores de la sociedad. Pero acá pasa otra cosa. Y hay que seguir muy de cerca la reacción
de las distintas poblaciones en la Argentina, uno nunca sabe dónde empieza, pero que tienen mucha historia respecto de estos temas. Esto no inhabilita la discusión sobre impacto ambiental versus desarrollo productivo de la Argentina. Lo que pasa es que esto se da, si quisiéramos abrir ese debate, se da frente a un gobierno que ya dijo en varias oportunidades que avanza sin ningún tipo de prurito. Y lo dice sobre todo en este momento después de haber firmado un acuerdo marco con Estados Unidos y Estados Unidos diciendo, ahí están las tierras raras, ahí están los minerales que necesitamos en competencia con China. Está bastante cantada la jugada. Pero hay un elemento más, que es el propio presidente Javier Milei. Javier Milei, en campaña, después no lo dijo tanto, enemigo de la protección medioambiental y de los diagnósticos de cambio climático, habló concretamente sobre esto, y habló sobre mineras y habló sobre el agua. Presten atención. Una empresa que contamina el río. ¿Dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no, digamos, como hace el equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Es que sobra el agua. El agua sobra, dice el presidente Javier Milei. Entonces, ¿cómo va a ser un problema? Va a ser un problema cuando tenga precio. Me acuerdo perfectamente esa exposición de Milei. Va a ser un problema cuando tenga precio. Y cuando tenga precio, ahí va a haber otra lógica de regulación. Pero mientras sobra, bueno, no piensan lo mismo en Mendoza. ¿Y saben dónde tampoco piensan? Igual en La Pampa. Che, pero La Pampa no tiene cordillera, no tiene glaciares. No, claro, pero La Pampa, que tiene un conflicto histórico con la provincia de Mendoza por el río Atuel, La Pampa recibe los ríos que efectivamente vienen de la cordillera, nacen en la cordillera, en los glaciares, y atraviesa Mendoza. El régimen de agua que tenga Mendoza impacta directamente en La Pampa. En el consumo humano, pero también para riego, para producción. Entonces, cuidado con estas cosas. El gobierno cree que tiene todo a favor, que puede avanzar raudamente respecto de este, insisto, no son reformas, no son parches, no son algunas modificaciones, es un cambio de régimen. ¿Qué decimos con cambio de régimen? Estamos hablando de un cambio en la manera, en las reglas de juego de todas las cosas que nos importan, que rigen nuestra vida cotidiana. Eso es lo que tenemos de frente. Un gran amigo, compañero de trabajo, fue diputado nacional, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, viene insistiendo por estos días, cuando todos parecemos estar mirando a 2027 y cómo se gesta el 2027, las discusiones internas, quiénes son los nuevos líderes, cómo se amalgaman esos espacios de la política. Y dice, cuidado, no miremos el 2027, a lo que le tenemos que prestar atención es a diciembre 2025. Diciembre 2025, porque empiezan a debatirse estas cuestiones, porque algunos sectores de nuestro país están observando con detalle algunas cosas que parecen menores desde la capital, desde Buenos Aires, y porque hoy hubo un corte en Puente Pueyrredón, porque hoy hubo un corte allí en Puente Saavedra, y se están viendo imágenes, porque los de ATE se le animan al gobierno y van a la General Paz y encienden gomas, porque están pasando cosas, aunque no parezca. El gobierno quiere aprovechar lo más rápido posible esa inercia que trae las elecciones y el estar groggy de algunos sectores de la política. Pero eso no quiere decir que el gobierno pueda llevarse puesto la manera en que hemos consensuado desde hace mucho tiempo en que decidimos cómo administramos las cosas que nos son comunes, ni más ni menos un proyecto de país. Veremos, la moneda está en el aire, la Argentina está en disputa. Arranca QR con las voces del día. Tenemos un Dios que va a tener por fin el nombre en la esquina. ¿Qué te pasa cuando ves a toda esta gente, mira, que te está esperando en la puerta de tu casa? Y espero que tengan que salir también. Cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Es hora de volver a discutir en nuestro país el verdadero significado de la palabra soberanía. Milei, Argentina. He was losing in the election and I endorsed him and he won in a landslide. Un encuentro como este demuestra que no estamos solos, así que el viento cambiará. Como advertía Humberto Eco, cuando el fascismo regrese, no dirá soy el fascismo, dirá soy la libertad.
el respaldo que hoy tiene Argentina de Estados Unidos no tiene precedente. Hoy tenemos la suerte realmente de contar con un presidente que es una de las 3 figuras más importantes del mundo, y hay que ser una de las 3 figuras más importantes del mundo siendo presidente de Argentina. Que no toquen el agua del imbécil. Gotitas de un río desde distintos lugares de la provincia para estar ahí frente a la legislatura donde quieren aprobar la mega minería. El pueblo de Mendoza no se rinde. Resulta aprobado por 39 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención. Pero ¿sabés qué es lo bueno? Que ellos están más débiles. Que somos más hoy los que queremos que a la Argentina le vaya bien. Quizás la máquina de impedir no tenga éxito. Durante la gestión Milei ya hemos superado las 1000 muertes a manos del aparato represivo estatal. Saca la cuenta, estamos hablando de un caso por día. Estas jornadas de lucha están jalonando la construcción de un paro nacional. No a los congresales que quieran hacer del Congreso una alfombra para que desfile Trump y el Fondo Monetario Internacional. Hemos trabajado una reforma laboral que tiene como objetivo central que haya más empleo, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir. Me parece que ese es el objetivo. Dijo de que él iba a achicar el Estado y que iba a tratar de que todos los trabajadores nos tenían que salvar los privados. Lamentablemente eso no está sucediendo. Acá lo preocupante va a ser el año que viene. Quiero dedicarles este premio a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, es el peor sector. Es tristísimo lo que están haciendo. Perdón, 40 años, desde me fui a jubilar. La mínima, yo no creo que mejore. Si seguimos con este tipo, yo no creo que mejore. Muy buenas noches al equipo de martes, con algún sabor a lunes, después del fin de semana largo de EQR. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. En un ratito Irina nos va a contar qué andaba haciendo el fiscal Stornelli revisando las oficinas en el Ministerio de Economía de Ornella Calvete. ¿Qué estaba buscando? En un ratito vamos con eso, gran nota vinculada a la causa Andis, ¿no? Exactamente, a la contracausa. ¡Apa! La contracausa Andis. Bueno, atención con la columna de Irina. Martín Granowski, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias. En un ratito con Martín vamos a repasar 40 años del juicio a las juntas, una nota muy interesante de alguien que integró el cuerpo de fiscales de Estracera. Era muy joven en ese momento y nos vamos a detener sobre eso. Y atención con algo que casi de último momento lo sumamos con Martín, que es que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, anuló las elecciones que había ganado la derecha en Honduras. Y esto me parece que se mete, Martín. Había ganado la derecha, el segundo también la derecha, y en realidad la candidata Xiomara Castro salió tercera, lo cual le da más legitimidad, hay que ver los detalles después, más legitimidad todavía, porque no está haciendo algo para que gane su candidata. Claro. Claramente, es difícil que gane su candidata. Sí, es difícil, aunque se vuelvan a hacer las elecciones. Exactamente. Pero esto se da en la cada vez más tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Con declaraciones muy fuertes del presidente Donald Trump otra vez, y de Celso Amorín, que es el asesor de Lula en materia de relaciones exteriores. Fue canciller 8 años en los 2 gobiernos de Lula y ahora es el asesor internacional. Básicamente Celso Amorín dice, ojo, no queremos un Vietnam en América Latina, directamente. Muy fuerte, muy fuerte. Aldana Denis, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo les va? Vamos a hablar sobre lo que están generando las importaciones o la apertura de importaciones masivas, ¿no? Exactamente, otro récord del gobierno de Milei, la apertura importadora. De bienes de consumo, sobre todo. De bienes de consumo, exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Te voy a pedir, y nos metemos un poquito en lo que significa para nosotros un cambio de régimen con todas estas reformas al Congreso Nacional, a extraordinarias, con palabras de el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Me parece que hay un mensaje muy importante para dar, que es que Argentina tiene un problema en su mercado laboral. Es el mercado hace 10 años que no crea empleo formal. Es un mercado donde la mitad de los argentinos trabajan en la informalidad. Entonces me parece que no tenemos que abundar en que tenemos un problema de diagnóstico. Y creo que entre todos hemos trabajado una reforma laboral que tiene como objetivo central que haya más empleo en Argentina, permitir que crezca ese empleo en Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir. Y me parece que ese es el objetivo, y en ese objetivo creo que estamos todos en el mismo barco.
Bueno, el gobierno dice, vamos a bajar los costos laborales y esto va a generar más empleo formal. ¿Tenés un punteo, Aldana, de alguno de los...? Todavía borrador, entiendo, ¿no? Sí, todavía borrador, pero quería arrancar un poco por lo que acabamos de escuchar por parte de Sturzenegger. Me parece increíble esta declaración, es insólito seguir escuchando esta declaración respecto a la desregulación y la relación de esa desregulación con la generación de empleo. Sobre todo porque escuchábamos recién al ministro decir que hace 10 años que en la Argentina no se generan puestos de trabajo. Bueno, yo los invito a buscar el informe de CIPA, que nosotros desde CEPA publicamos todos los meses, con el desagregado de los últimos 10 años en términos de puestos de trabajo, porque allí van a ver que en los últimos 10 años es cierto que cuando uno mira punta a punta la creación de puestos de trabajo registrado es relativamente escasa. En el balance de todo ese periodo. Exactamente, en el balance de todo el periodo. Ahora, si uno hace doble clic y se pone a observar qué pasó al interior de ese periodo, va a observar cómo durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner la creación fue de alrededor de 185.000 puestos de trabajo, tuvimos una pérdida de 220.000 puestos de trabajo durante el macrismo, 300.000 puestos creados durante el gobierno del Frente de Todos y ahora desde la asunción de Javier Milei la pérdida acumula 130.000 puestos de trabajo. Digo, es bastante explícito y son datos oficiales que muestran que en los últimos 10 años la evolución del empleo no fue homogénea, sino que estuvo bien marcada por el modelo económico sostenido. Pero ¿para qué entrar en detalles, no? Que los números no te arruinen una buena consigna. Una buena consigna, efectivamente, que además no se sustenta en la historia argentina, ¿no? Digo, estamos viendo a Sturzenegger, un personaje conocido ya en otra época de la Argentina, donde termina el gobierno o la década de los 90 con una tasa de desocupación que alcanzaba los 2 dígitos y con un proceso de desregulación muy profundo en términos laborales. Ahora, yendo un poco a la presentación o al borrador que circulaba... Un segundo antes de eso, perdón, Aldana. Esta foto es de la reunión del Consejo de Mayo de hoy, ¿no? Ahí está, de derecha a izquierda, Cristian Ritondo, diputado nacional, va por el Congreso, por la Cámara de Diputados, Cornejo, como representante de gobernadores en el Consejo de Mayo, el gobernador de Mendoza, Carolina Lozada, también por el Senado, Adorni Sturzenegger. No recuerdo, perdonen ustedes, quién es la mujer que está allí en la foto, ya lo vamos a averiguar. Y después está Rapalini, que es el titular de la Unión Industrial Argentina, representante de los empresarios que de alguna manera legitiman. Cecilia Domínguez, secretaria ejecutiva del Consejo de Mayo. Muchas gracias a nuestra producción. Bueno, estos son quienes de alguna manera sintetizan el trabajo del Consejo. Falta alguien, que es Gerardo Martínez, que va en representación de la CGT, que no convalida, entre otras cosas, la reforma laboral. Perdón, Aldana. ¿Y cuáles son algunos de esos punteos de la reforma laboral que trascienden? Bueno, hacía un punteo de las cuestiones más importantes. Algunas tienen que ver con derechos laborales, lisa y llanamente. Por ejemplo, el fraccionamiento de las vacaciones en bloques de 7 días, un banco de horas que implicaría que esas horas extras, en vez de ser remuneradas, podrían ser cambiadas por francos o por tiempo libre, podríamos decir, de compensación. En tema de indemnizaciones... Pero claro, primero te perdés de organizar las vacaciones en el punto anterior, de las vacaciones como se te cante. Exactamente. Y el segundo punto intuyo que es para no pagar las extras de los días no laborables, ¿no? Horas extras, efectivamente, en lo que tiene que ver con indemnizaciones, que no compute en el cálculo de las indemnizaciones el aguinaldo y las vacaciones. Esto estrictamente con lo que tiene que ver con derechos laborales. Lo pensaba como en 3 grandes ejes. Un eje que tiene que ver con derechos laborales, otro eje que tiene que ver lisa y llanamente con el ataque a la negociación colectiva, a los sindicatos, que podemos pensarlo en 2 puntos que me parecen bien importantes. Uno tiene que ver con la preeminencia de la negociación por empresa por encima de la negociación colectiva. Esto en la actualidad no es así, prima el convenio colectivo de mayor ámbito. En este caso, con esta reforma, primarían los convenios que se establezcan a nivel empresa. Y después con la declaración de otras actividades como servicios esenciales, que es una cosa que ya intentaron hacer con el decreto 70-2023, que frenó en ese caso la justicia. Y por otro lado, un punto importante que hoy Julia y Hernán publicaban respecto al costo fiscal que tendría la reducción de los aportes patronales.
del 20%, del 20,5% al 17% en el caso de servicios y comercios. Eso implicaría aproximadamente un costo fiscal de 3.500 millones de dólares. Que se dejan de recaudar. Que se dejan de recaudar. ¿Por qué traigo este dato? Para ponerlo sobre la mesa en comparación a, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Salud para 2026. El presupuesto del Ministerio de Salud para el año que viene, si lo hacemos al tipo de cambio mayorista del día de hoy, es de 2.500 millones de dólares. Es decir, el costo fiscal de esta reforma laboral sería casi 2 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. Es interesante, sí. Pregunta, ¿y aporte patronal debilita el sistema previsional o no? Exactamente, ahí me parece clave pensarlo en esos términos. La herramienta de reducir cargas patronales no es nueva, ni mucho menos, tiene un sentido. Caballo, ¿no? Sí, de hecho, exactamente. Casi permanente, sí. Inclusive uno podría pensar, bueno, a determinados sectores, a empresas de cierto tamaño, no es que hay una oposición por la oposición misma a la reducción de la carga patronal, sino simplemente plantearlo en un contexto donde se discute la sostenibilidad del sistema previsional, tanto por la alta informalidad que tenemos en la Argentina, como por la destrucción de puestos de trabajo. A eso se le suma una reducción de las cargas patronales. Bueno, hay que ver cómo impacta eso en el sistema previsional, que se encuentra hoy bastante debilitado y que justamente el gobierno pone en discusión, por ejemplo, al eliminar la moratoria previsional. Martín. Por primera vez, yo debo confesar que si yo escucho los objetivos proclamados, no con los que yo supongo como verdaderos, los objetivos proclamados por el ministro Federico Sturzenegger, estoy de acuerdo. Pero él proclama 2 objetivos. Dice, hay que bajar la informalidad y aumentar los salarios. Estoy de acuerdo con los 2. La pregunta que te voy a hacer, Aldana, es si algo de todo esto lleva hacia eso, porque después uno sospecha y acude a la historia. Como vos decías, Sturzenegger es el tercer gobierno que integra. Ninguno de los 2 anteriores cumplieron con esas 2 metas, sino lo contrario. El de la Rúa, que fue al final de la crisis de la convertibilidad, y el de Macri. Y vos diste que cayeron empleos en el de Macri y la crisis con De la Rúa. Y ahora vuelven a caer empleos con el gobierno que integra. Se hizo y ocurrió lo contrario de lo que se dice. Exactamente, porque además hubo reforma laboral, la famosa Banelco, hubo reforma laboral en el gobierno de La Rúa. Quiere decir que eso ya se hizo. Claro. ¿Hay alguna forma de relacionar esto con la caída de la informalidad o esto aumenta la informalidad? No, la verdad es que si uno mira, no hay evidencia empírica en la Argentina de que la desregulación laboral o la flexibilización en este caso vaya a generar puestos de trabajo. Eso no sucedió, más bien por el contrario, y no porque haya una causalidad inversa, sino porque lo que se observa es que el crecimiento de los puestos de trabajo está mucho más asociado a la situación de la actividad económica y a la producción, que como vamos a ver más adelante, en un contexto de apertura importadora, de cierre de empresas, de cambio de la producción nacional por importación, la verdad es muy difícil pensar que por más que se reduzcan las cargas laborales, las empresas vayan a contratar trabajadores cuando no están produciendo en la Argentina. Bueno, vamos a volver a este tema cuando hablemos del impacto de las importaciones, como bien dice Aldana. Cambio de tema, pero no tanto. Enseguida saludamos a Enrique Viale, como les dijimos, es abogado especializado en temas ambientales y presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, porque le decíamos, es como que está costando, ¿no? Observar la dimensión de los cambios que propone el gobierno para estos proyectos en sesiones extraordinarias. Como que no termina de arrancar una oposición fuerte, contundente, pero sin embargo hay episodios, hay poblaciones, hay sectores de nuestra sociedad que cuando algunos temas son tocados o ofendidos, inmediatamente hay una suerte de identidad de resistencia que se pone en marcha. Y los temas ambientales suelen serlo. Hay que recordar los debates que se dieron hace relativamente poco tiempo por el tema glaciares, sobre lo que también vamos a preguntarle a Enrique, en distintos lugares del país y que terminó generando ese consenso para una ley de glaciares en su momento. Hoy la legislatura de la provincia de Mendoza le dio segunda media sanción en senadores con holgada mayoría a un permiso para una minera para la extracción de cobre y por supuesto generó las imágenes que recién estábamos observando de movilizaciones desde distintos puntos de Mendoza, muy policlasita, muy heterogénea. Ahí está la votación en el tratamiento general.
y movilizó de una manera que otras cosas no parecen no poder movilizar. Vaya uno a saber por qué, algo dijimos en la apertura. Pero también empieza a permear en otras cuestiones o en otros lugares. Recién veíamos en La Voz del Día al recital de Casu y ahí aparecía un reclamo concreto por este tema. Y miren lo que pasó en la entrega de Martín Fierro al cine y al teatro anoche. Escuchen lo que decía Natalia Oreiro. Me gustaría hablar de algo cortito, que nos trasciende a todos y que es mucho más importante que todos nosotros. El agua es lo más importante que tenemos. Por favor, cuidemos la ley de glaciares. Muchas gracias y buenas noches. Son referentes que se ponen en juego, que llegan a distintos sectores de la sociedad, logran interpelar a distintos sectores de la sociedad. Y recordemos una vez más a Javier Milei. Esto creo que fue antes de su elección como presidente, estoy prácticamente seguro, porque después no se animó a tanto. Cuando decía que en realidad el agua sobra y no es un problema, que va a ser un problema cuando tenga precio, miren. Una empresa que contamina el río. ¿Y dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Y como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Es que sobra el agua. Septiembre del 2023, una empresa que contamina el río y, dice Milei, si el agua sobra. Enrique Viale, muy buenas noches, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Gracias por insistir. Estuvimos charlando en la radio un rato largo. A veces es difícil replicar charlas que nos gustaron mucho, que nos parecieron muy importantes, pero el equipo es otro y la audiencia también. Enrique, explícanos Mendoza, ¿qué está pasando? Bueno, recién vengo porque, bueno, como ustedes saben, a la tarde se votó la mitad, lo que faltaba, ¿no? La media sanción en senadores del proyecto que aprueba el ingreso de la gran minería o la mega minería, como decimos nosotros, en la provincia. Y lejos de la gente desmovilizarse, ahora hay una movilización enorme, de más de 15 cuadras, en este momento. Yo vengo de ahí, recién acabo de llegar. Se sumó mucha gente por la tarde, ¿no? Gente que durante el día trabajaba y no podía estar, porque como dijiste vos, la defensa del agua es algo muy transversal, y mucho más en lugares como Mendoza, ¿no? Que nos cuesta entender, no sobra el agua acá para nada. Tanto no sobra el agua, digo contestando, que la provincia de Mendoza, de su superficie, solo puede irrigar, solo puede regar, es decir, solo es cultivable el 4% de su territorio. Claro. Es decir, eso tenemos que comprenderlo quienes vivimos en la Cuenca del Plata, que creemos que el agua, con el Río de la Plata, el Paraná y todos los acuíferos que tenemos, sobra, ¿no? Más allá de la contaminación, etcétera. Bueno, en este caso, bueno, se está levantando un viento, ¿no? Como un poco... No, y tenés una escena de tormenta, de relámpagos por detrás. Total, absoluta. Bienvenida a la lluvia. Qué raro Mendoza. Claro. Yo te digo eso, un mensaje bastante especial, me parece, de la naturaleza. Pero más allá de eso, lo que está pasando es realmente histórico y sigue. Es decir, no se terminó hoy. Y me parece que es interesante, hay consensos básicos en la sociedad. Uno fue la educación pública con esas marchas enormes, ¿no? de las universidades, más allá que el de financiamiento sigue, pero dijeron, che, hay límites. Y este es uno, me parece, por eso también, no sabés, hay un montón de famosos, de Divididos, Moyo, sí. Bueno, que es pareja, ¿no? También de Natalia Oreiro. Todo el tiempo está ayudando y colaborando, hay un montón de famosos que están con estos temas. Un tema central, pero a mí hay algo que me parece fundamental, que es que tenemos que comprender, esto lo venimos diciendo hace tiempo, insistiendo, porque hay mucho de la mayor parte de la clase política, y creo que gran parte del periodismo minimiza la cuestión ambiental, porque desconoce lo que ocurre en los territorios. Y había miles y miles de personas que incluso estaban pidiendo, che, reflejen. Hace 2 días yo sabía que esto iba a pasar, sabíamos porque se venía preparando, nosotros gritábamos y no había ninguna respuesta, ¿no? Claro. Se minimiza la cuestión ambiental y que puede ser un germen de resistencia a este modelo, ¿no? Que es un modelo que esencialmente, se dijo, es reprimarizador de la economía, es decir, que tiene al extractivismo, a las figuras extremas, la minería, la energía, lo dijo el presidente, cuando el tuit de ayer lo dijo expresamente, que su economía se basa en la minería, la energía, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero todas reprimarizadoras de la economía,
Y además estamos viendo que está desfinanciando no solo eso, sino generando una situación de zozobra sobre la industria, todo lo que genera valor agregado sobre el conocimiento científico. Es decir, estamos en una política de reprimarizar como nunca la economía, y la resistencia viene por estos lados, ante una CGT ausente, ¿no? Y también gran parte de la clase política, ¿no? De la oposición, que no sabe cómo reaccionar ante un modelo que se está convirtiendo... Enrique, Martín Granowski tiene pregunta, pero yo, por las dudas que haya algún sector de la audiencia que no conozca, ¿qué es lo que se habilitó a partir de la decisión de hoy de la legislatura mendocina? O sea, se habilitó un proyecto que se llama Proyecto San Jorge, que hace muchos años, que ya había sido rechazado por esta misma legislatura hace más de 10 años, nosotros participamos en ese momento, un proyecto de cobre fundamentalmente en el oeste de Mendoza, pero el problema es en la zona de Uspallata, que es donde nacen gran parte, donde nace sobre todo el río más importante de Mendoza, que es el río Mendoza, ¿no? Y que le da agua a la mayor parte de la población mendocina, es decir que no solo compite el proyecto minero por el agua, es decir, consume mucha agua, sino también el peligro inminente, con una espada de Damocles, de que una contaminación se disperse en toda la provincia. Martín. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Martín Granowski. ¿Qué tal, Martín? O sea que hay algo que suele no conocerse fuera de Mendoza, que es que Mendoza es casi tan importante como el gobernador, el director de irrigación, que se debe justamente al porcentaje que vos decías. Mendoza es básicamente un desierto y el agua tiene que ser administrada. Lo que te pregunto es, siguiendo eso, porque en Mendoza hay producción vitivinícola, por ejemplo. Claro. Es decir, que como el agua es escasa, agua que va para un sector no va para otro. Y en algún momento yo sé que en Mendoza eso se discutió, que el tema no era minería no de manera fundamentalista o vino no de manera fundamentalista, sino a dónde se usa la poca cantidad de agua que tiene Mendoza, cuándo y cómo se usa. ¿En qué estado está esa discusión o no existe ese debate directamente? No, totalmente, es el gran debate. Uno de los pueblos más levantados son los del Valle de Uco, donde están esos vinos maravillosos y el turismo también, ¿no? Pero esos vinos tan maravillosos y son productores pequeños. Los grandes productores en su momento, las grandes familias, esa de los vinos, apoyaban la lucha contra la minería en la provincia, pero hace unos años reciben presiones, están mucho más frágiles sus economías y entonces ya se hacen más los tontos. Pero hace no muchos años apoyaban abiertamente porque sabían que tienen que cuidar ese prestigio que tiene Mendoza de no tener minería dentro de su provincia. Y además cada litro, eso tenemos que entenderlo, cada litro va a un lado o al otro. Lo que dijiste vos, Martín, es muy bueno y no lo sabe casi nadie. Por ejemplo, yo soy abogado, los mejores juristas del agua son mendocinos. Hay una historia con el agua, o sea, los mendocinos llevan agua y un poco de vino en la sangre, yo digo, porque tiene una relación única. Y el director de irrigación tiene carácter constitucional en la provincia de Mendoza, tiene un poder, como decís vos, y no sabés lo que es cuando se decide, o sea, acá, por ejemplo, vos, una hectárea de tierra sin un permiso de agua vale 0, porque no podés hacer nada. O sea, lo que vale es el permiso de agua. Bueno, hay unas luchas históricas con eso y hay una defensa de eso, hay una relación absoluta. Por eso estas marchas son absolutamente, como dijo Pablo al principio, policlasistas. Había automóviles caros, automóviles baratos, hay gente de mucha guita, gente de poca guita. Es decir, absolutamente. Incluso, y esto lo dicen y lo pueden ver en los comentarios en las redes sociales, obviamente que muchos de ellos votaron tanto al presidente Milei como a los candidatos de Cornejo en las últimas elecciones. Es claro eso, está claro. Porque dicen, che, yo te apoyo en todo, pero en esta no, Y creo que va a haber un poco de eso también con la ley de glaciares nacional, ¿no? Decir, che, hay un límite, ¿no? Y hay pisos mínimos que no podemos traspasar, ¿no? Que, es decir, no podemos entregar los glaciares para una actividad que va a durar 10, 15 años y esos glaciares no existen más. Porque esa es la ecuación que nos están vendiendo. Y recordemos que son 5 o 6 proyectos de ley que envían en sesiones extraordinarias y uno es la ley glaciar. Sí, ¿no? Nosotros queremos dar un debate muy grande y que no pase inadvertido. El título, Enrique, el título es muy llamativo, lo teníamos por acá. Ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglaciar. Casi que, diría Roberto Navarro, nos toman de sonsos, ¿no? No, y además dice mínimos y no máximos. Claro. No, sí. Es que pocos requisitos. No, eso en realidad eso es constitucional y así se llama la ley actual. Sí. El problema que ellos le ponen
el principio es lo jodido, que ponen adecuación, creo que dicen adecuación, algo así, de esta ley. Entonces, la adecuación es lo que está pidiendo el lobby megaminero, uno de los lobbies más poderosos del planeta, que en otros países hacen golpe de Estado, han financiado golpe de Estado, esto está todo documentado. En África han financiado golpe de Estado, matanza, para extraer esos minerales, son miles de millones de dólares que se llevan a precios irrisorios. Y no quieren ningún tipo de límites. La ley de glaciares protege el 0,7% del territorio nacional. Tienen el 99,3% para hacer la actividad. Pero no, quieren ahí, porque hay proyectos muy concretos que han financiado campañas políticas. ¿Qué hay abajo políticas de los glaciares? Y hay oro, cobre, plata, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de San Juan, tanto el proyecto Pachón. Hay 3 proyectos que por lo menos actualmente sabemos que violarían la ley de glaciares en caso de que se lleven adelante. Ellos lo saben y por eso vienen. Es una larguísima historia, es para un programa especial, no lo quiero hacer. No es mala idea. No sabés lo que. No, la historia es sensacional. La producción ya notó. Es bueno. Hay mucho para contar, hay especialistas de primer nivel. Los glaciares nacen los ríos de gran parte de nuestro país, que van dando vida y trabajo. No es una cuestión ecológica sola por verlo. No es el Perito Moreno el que está en peligro. Enrique, que te interrumpa. Sí. Tu posición es minería cero, porque yo escucho a veces el argumento. Sí. Hay un argumento que dice, si Chile con la misma cordillera exporta tantos miles de millones de dólares, ¿por qué la Argentina exporta tan poco y produce tan poco? Digo, ¿tu posición es minería cero o es administrar la minería y el agua? Si querés poner dos factores y hay muchos más. Sí, a ver, esta minería que se propone es una minería transnacional. El paquete es llave en mano, no es que podemos decir vamos a hacer una minería nacional y decir qué minerales vamos a sacar para nuestra industria. Porque cuando me dicen eso es irrisorio, es la historia geopolítica de América Latina, de entrega, no solo de América Latina, sino también de África. África la región más pobre del planeta. América Latina la región más desigual. No es casual que sean 2 destinadas a ser proveedores de naturaleza o de recursos naturales o commodity para el norte global. En ese contexto, y en un contexto donde Estados Unidos está pidiendo minerales críticos, por eso, esto es parte del acuerdo de eso, lo que ellos llaman minerales críticos de entrega, esta minería no tenemos que dejar que ingrese a nuestro país porque nos va a empobrecer, no por cuestiones ambientales, que no tengo duda y te puedo hablar una hora sobre los impactos ambientales de esta minería porque las características propias la hacen inherentemente contaminante, por los minerales que busca, que son los minerales de baja ley. En Chile es cierto que tiene gran parte de su economía basada en esto, pero tiene gravísimos problemas relacionados con la minería. Tiene unas sequías, un estrés hídrico muy relacionado con esto. Y además las regiones más pobres de Chile son donde hay minería. Y las regiones más pobres de Perú, digo los 2 países más mineros de América Latina, también son donde hay minería. Y en México lo mismo, y en Argentina también. Porque en Argentina ya tenemos esta minería y no funcionó, obviamente en términos ambientales fue un desastre, pero en términos económicos tampoco. Tuvimos el emprendimiento más grande, uno de los más grandes de América Latina durante 25 años en la provincia de Catamarca, que fue la Lumbrera. Y Catamarca tiene de los peores índices socioeconómicos de nuestro país. Y tenemos uno de los emprendimientos más grandes también hace 20 años casi, que es Veladero en San Juan. Y San Juan tiene peores índices socioeconómicos que Mendoza, que no tiene esta minería. No es cierto. Mirá, el proyecto San Jorge, de regalías, le va a aportar un poquito más de lo que gasta Cornejo en publicidad oficial. Eso es lo que le quedaría a la provincia en regalías. ¿Por qué? Porque hay, ustedes saben, además, bueno, se está controlando la prensa con muchísima publicidad oficial, pero no es significativo, no le mueve el amperímetro y no se lo mueve a San Juan. En San Juan, la minería, que todos hablan del despegue de San Juan, este es un dato objetivo, representa las regalías menos del 1% del presupuesto provincial. Si no mueve el amperímetro, también en términos de empleo, menos del 2% del empleo privado en San Juan, Enrique, con la minería. Que las razones hay que pensarlas en términos de cómo esas empresas logran operar sobre la política de las maneras más diversas y eventualmente dentro del marco geopolítico que mencionabas antes. Ahí hay que encontrar... Ese combo es clave. Le pidieron, no queremos la ley de glaciares,
parte del acuerdo fue eso, y otro queremos los minerales críticos. Norte, litio, que se está haciendo una entrega absoluta, y queremos cobre y también tierras raras del resto del territorio. Ese es el combo de saqueo. Y en esto se basa gran parte de la economía y la resistencia. Un modelo va a venir desde los territorios, y eso tiene que darse cuenta gran parte de la clase política y del periodismo. Enrique, lo último en esta charla, porque me imagino que esto llegó para quedarse, no solamente por lo que pasa en Mendoza, sino por el tema de glaciares. Algo que me pareció muy gráfico hoy cuando charlamos en la radio, yo te decía, había leído un poco de qué se trataba el proyecto, y decían, o por lo menos una nota que leí que parecía bastante favorable, digamos, al tema, decía, che, en el río Mendoza, por segundo hay un caudal aproximado de 338 litros de agua por segundo, y el proyecto solamente utilizaría 141 litros de agua por segundo, y vos decías algo que me parecía interesante. Es que es una confesión eso, ¿no? Un solo emprendimiento privado se lleva la mitad de un río. Es una locura. En Mendoza eso es una locura. Ese dato además está totalmente subestimado porque van a gastar mucho más que 141 litros por segundo. La Lumbrera usaba 1000 litros por segundo. Veladero utiliza 300, 400 litros por segundo. Que esos son millones de litros por día. Claro. O sea, la Lumbrera usaba 100 millones de litros de agua por día durante 20 años. Y acá no hay domingo ni feriado, Son 20 años que todos los días se usa ese litro. Después, otro capítulo es el consumo energético que tienen, que es enorme, subsidiado. Y meterle RIGI. Digo, no tenemos tiempo, me doy cuenta. Claro. Pero el RIGI es parte de este modelo, ¿no? El RIGI le establece una serie de exenciones impositivas y financieras únicas por 30 años. Entonces, más el tope de regalía, que eso quedó de la época menemista, que es del 3%, que hicieron un agregado al año siguiente, y actualmente las mineras, como Veladero en San Juan de Barrick Gold, paga 1,6%, 1,6 dólares por cada 100 dólares Tremendo. Que extraen de minerales. Un saqueo, un escándalo, diría el querido Pino Solanas, que lo necesitaríamos mucho ahora. Enrique, la vamos a seguir. No solamente nos apasiona el tema, también tenés mucha claridad para explicarlo. Aportás muchas herramientas, como dijiste, quizás desde Buenos Aires u otras provincias no necesariamente cordilleranas. Hay mucho, no malentendido, pero hay poca información como para entender qué es lo que está pasando, y lo seguiremos de cerca. Un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias por llamar. Que esté muy bien, Enrique. Bueno, una sola cosa respecto a este tema. Martín mete un poco el dedo en la llaga, porque un país como la Argentina, que necesita desarrollo productivo y que tiene con qué eventualmente, podría darse un debate de mucha más altura, más honesto intelectualmente, sobre, bueno, qué grado de impacto ambiental en función de qué grado de desarrollo productivo. No parece ser el momento para abrir esa puerta, sobre todo por el momento geopolítico y los intereses de Milei, que son más los intereses de Estados Unidos que los nuestros. Es que en realidad la puerta que abrieron es la puerta peruana en el gobierno, justamente. Digo, si hay que tomar un modelo, y Enrique Viale lo mencionó, digo, incluso el modelo del gobierno, y el Toto Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, lo dijo en algún momento, que queremos ser Perú. Claro. Y en Perú queda algunas migajas de regalía, en porcentaje menos todavía de lo que decía que le quedaba a Cornejo en Mendoza, y chau. Digo, Perú tiene 65-70 de informalidad laboral. Digo, el modelo es ese. Sí, claro. Lo tiene, lo tiene hace mucho, por otra parte. parte. Milei hizo campaña desacreditando totalmente cualquier discusión sobre protección ambiental. Claro. Recién lo veíamos, claro. Sí, entonces es como... O sea, nosotros estamos planteando una cuestión que para el gobierno evidentemente no es debatible, no les interesa. No, el tema parece es la reacción social que se observa. No, claro, eso. De esta manera. Y si se puede multiplicar, porque claro. Esto que ves en Mendoza, si digamos se produce el nivel de destrucción que podemos vislumbrar por lo que cuenta Enrique Viale y lo que ya están contando otras personas, seguramente lo vamos a ver en Jujuy, en Salta, en La Rioja, en un montón de otros lugares. Bueno, recuerden que en Jujuy hubo un tema respecto al litio con las comunidades originarias durante el gobierno de Morales, y generó lo que generó. Entonces, cuidado del gobierno que cree que se puede llevar todo puesto. Acá aparecen transversalmente otras resistencias. Vamos a cambiar de tema. Quiero decirles que en un ratito nada más está Alejandra Gómez, que es presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a hablar varios temas muy interesantes. Tema vacunación.
La farmacia de alguna forma es el primer punto de contacto con el sistema de salud de muy buena parte de la población. Están los centros de salud de cercanía, los barriales, pero aquí también hay mucha cosa para contar. Y pensando lo que está pasando ahora también en el hemisferio norte, ¿no? Que recién les contábamos, H3N2, esta gripe que parece bastante endiablada. Portada, causa 3, Andis. Y dijo Irina Hauser, la contracausa. ¿A qué te referís, Irina? Pasan tantas cosas que nos vamos olvidando, pero ¿ustedes se acuerdan que en algún momento se filtraron audios de Karina? Sí, claro. Bueno, ¿y se acuerdan que eso derivó? Que no decía mucho, para ser sincero. No importa, pero para Karina Milei fue un escándalo tan grande que hizo una denuncia. Hizo una denuncia en el foro contencioso civil, logró que se prohibiera la difusión de los audios y además, y a esto voy, hubo una denuncia penal armada por asesores de Patricia Bullrich donde pidieron que se investigue una supuesta maniobra de espionaje atribuida al kirchnerismo, a Bolivia, a Venezuela y a la AFA. Y Rusia está metida también, ¿no? Y a Rusia. Sí, Rusia. Y a Chiquitapia metida. Exactamente. Putin y Tobillino era. Bueno, esa causa la tiene el fiscal Carlos Stornelli. Hasta ahora atrás no sabíamos nada. Así es. Bueno, resulta que el 28 de noviembre, no hace tantos días, en el Ministerio de Economía, en realidad en el área de la Secretaría de Industria y Comercio, donde trabajaba Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, que ya hemos contado que es uno de los principales imputados en esta causa, empresario, lobista, preso por proxenetismo. Ornella Calvete, que era funcionaria, bueno, había dejado su despacho. En el despacho que usaba ella, empezó a haber movimientos que llamaron la atención de la gente que labura ahí, porque entraron unos tipos de traje, entraban, salían, pasaban cosas, nadie sabía lo que estaba sucediendo. Un despacho que no estaba en uso. O sea, de civiles. Sí, eran agentes de civil. Lo primero que pensó la gente que labura ahí es, bueno, habrá mandado en la causa que está a cargo de Casanello y de Franco Picardi, la causa 3, la causa sobre las coimas en discapacidad y los sobreprecios, pero no eran enviados de Casanello y Picardi. Eran agentes de civil enviados por el fiscal Stornelli con el respaldo del juez Julián Ercolini. ¿Qué estaban buscando? En el despacho de Ornella Calvete. Micrófonos. ¿Micrófonos? Buscaban micrófonos. ¿Micrófonos ocultos? A ver si había micrófonos ocultos. ¿Y por qué? Porque están insistiendo con la teoría del espionaje y porque quieren, por lo menos mi hipótesis, es que quieren seguir instalando ruido en la causa, donde sí pasan cosas. O sea, encontrar causas en la causa relevante. Sí. ¿Por qué Ornella Calvete? Para ensuciar. Además? Para ensuciar la causa claro. principal. ¿Qué tiene que ver Ornella Calvete con los audios de Karina? Aparte, y acá hay una cosa fundamental. Salieron a la luz diálogos de Ornella Calvete con su padre, que son realmente escandalosos. Ornella Calvete es la de los $700.000, ¿no? Y además, dato objetivo de que le encontraron $700.000 en su casa. Todos tenemos esa guita en casa. Sí, claro. Pero quiero seguir de la línea. Es decir, si encontraran elementos de una conspiración, de un acto de espionaje ilegal, podrían ensuciar la causa original. La causa que vale. Yo creo que van hacia eso. Lo dije desde el primer día, además. No sé si va a suceder, pero están todo el tiempo tratando de meter ruido con algo. Si no es con investiguemos los audios y el origen de los audios, que es una cuestión discutible, que ya la hemos hablado, es con la causa de espionaje que se mantiene latente, la causa sobre espionaje. Estamos hablando de que en el fondo es lo mismo que investigar el origen de los audios. Claro. ¿Hubo espionaje o no hubo espionaje? Igual, la motivación de esa causa fue Karina Milei, los audios de Karina. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando les conté que Stornelli abrió esa investigación y dijo, voy a investigar, él dejó abierta la posibilidad de estudiar el origen de los audios de Españolo.
con esos ardides que meten cuando dictaminan y empiezan a dejar todas las puertas abiertas, ¿no? Como para poder manejar una causa. Bueno, esto pasó, esto cinematográfico, berretísimo Maxwell Smart. Perdón, ¿encontraron algo? No encontraron nada, por eso te digo, no encontraron nada. Era obvio que no iban a encontrar nada, pero generaron esta situación. Tomás, perdóname, si hay micrófonos, tampoco podés demostrar que los puso... ¿Quién los puso? Que los puso Putin o Claro, o no Lafa, sé, digo, la los verdad puso es así. Chiquitapia. Claro, por eso. Para escuchar a Ornella Calvete. Ornella Calvete tenía conversaciones en su propio WhatsApp con su padre, donde le decía que había 15 policías en la puerta, que creía que se venía un allanamiento, después le decía falsa alarma y después otro día le preguntaba, ¿qué hago con los de la ortopedia alemana? ¿Los tengo que tratar mal? No te preocupes, yo ya arreglé una reunión con ellos, le contesta Calvete. Bueno, si sale bien la gestión, le decía Ornella, te regalo un Lambo. Un Lamborghini. Tremendo. Sí, una granja, no sé, regalos. lo que quieras, le decía, lo que quieras, no te preocupes que con el 3% de Karina ya estamos, le contestaba Calvete. Tremendo. No, bueno, con el eso WhatsApp, no es espionaje, es el WhatsApp de... Con la indiscreción del WhatsApp no hacía falta espiar mucho para nadie, por otra parte. Claro, eso sí. Exactamente. Es eso. Bueno, de todas maneras, a alguien le habrá llegado el mensaje o alguien habrá leído, como leíste vos, que se está moviendo esa causa. Exacto, esa y es que la va a idea. empiojar un poco la cosa. Esa es la idea. En esa causa todavía no hay imputados. En algún momento se decía, bueno, el abogado Franco Bindi, Sí, me acuerdo. pareja de Marcela Pagano, tampoco está imputado. O sea, de hecho no hay lo han nada. dejado acceder a la causa. Por ejemplo, si tuviera imputado... Todo es raro en esa situación, porque los audios de Karina también parecían que solamente eran para mostrar que alguien tenía ese material, porque no decían nada. Y que había alguien escuchando dentro de la Casa Rosada. Te agrego un datito que si querés lo desarrollamos en otro momento. Dale. Sergio Mastropietro. Sí. Decimos Sergio Mastropietro y nos reímos, ¿no? Sí, por Lelutier, pero tiramos el documento arriba de la mesa. Es el empresario del rubro aviación que aparece también en esta causa, que generó una escena bastante particular. El eslabón que lavaba la guita, digamos. Claro, fundamental. Muy fundamental. Bueno, y que resulta que cuando tenían que estar esperándolo los de Migraciones en Aeroparque para incautarle el celular, lo dejaron pasar y él después dijo, desapareció el celular. Lo fueron a buscar, dijo, esa sí es de Maxwell Smart, ¿eh? Esa sí que es de la Agente 86. Bueno, ¿Qué pasó? La cantidad de causas en las que este hombre ha logrado zafar, estando implicado en facturaciones truchas, es impactante. Se abrió ahora una causa, sí, por impulso de la fiscal Paloma Ochoa, para saber qué hizo Migraciones, qué no hizo Migraciones y qué pasó con la Policía de Seguridad Aeroportuaria que debía ejecutar una orden. Hagamos, por favor, en la semana, columna sobre Mastropietro. Sí, y vamos a hacer la columna situaciones. y te voy a contar del casamiento de Mastropietro en Toscana. Sos tremenda, Irina. Sos tremenda. No. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, insisto, vamos a hablar con Alejandra Gómez, es la presidenta de COFEDE, COFARMA. Estamos hablando de confederaciones farmacéuticas y vamos a hablar con Maco Somigliana también, que integró el equipo de jóvenes fiscales de Estrasera porque hoy se cumplen 40 años de la sentencia del juicio de las juntas. Tenemos mucho QR con mucho material y el análisis de la mesa como siempre hasta las 12. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Linda en el pasado, linda en el presente.
linda, para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado, bueno. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasty Splash? Me los reolvidé. Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguri. También en su versión Extreme. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bueno, seguimos en QR. Sinceramente, no sé cómo vamos a hacer para compartir con ustedes las historias que nos quedan. Son todas muy importantes. Vamos a hablar enseguida con Aldana sobre el impacto de la apertura de importaciones en bienes de consumo. Con Martín, lo que acaba de ocurrir en Honduras es muy grave, muy importante, pensando en lo tenso que se está poniendo toda la región, porque Xiomara Castro, la presidencia, anuló las elecciones que había ganado un candidato de derecha, dos en realidad que estaban ahí en la definición. Enseguida hablamos de eso. Y vamos a hablar con Mako Somigliana, en breve, integrante del equipo de colaboradores de los fiscales que trabajaban con Estracera en el juicio de la Junta, hoy 40 años de la sentencia. Pero está ahora con nosotros Alejandra Gómez, es presidenta de COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina. Pensando en que venimos con todo el tema de la vacunación, de lo que está ocurriendo, de las cosas que se hacen en el Congreso, y la farmacia como primer punto de contacto, diría yo, Alejandra, buenas noches. Hola, buenas noches. Diría yo, junto con los centros de salud en cada barrio, de los primeros puntos de contacto de la ciudadanía con el sistema, ¿no? Sí, a ver, nosotros como farmacia y nuestro modelo sanitario
es la farmacia presente, muy cercana al paciente, a la comunidad, y en localidades donde el único contacto con un agente de salud es la farmacia. Claro. O sea, hay localidades donde no tenemos centros de vacunación ni centros de atención primaria, y es el farmacéutico el contacto, y es quien asesora, quien ve la medicación, quien ve las interacciones y quien hace también la vacunación. Claro, ahí inmediatamente nos metemos en la formación del farmacéutico o la farmacéutica y tratar de entender que no es un kiosco una farmacia, ¿no? Exacto. Bueno, el rol sanitario del que formamos parte como agentes sanitarios tiene que ver con esto, con garantizar el acceso al medicamento, pero también garantizar que ese medicamento sea seguro. Muchas veces lo que hablamos es, bueno, la imagen que tiene la comunidad del farmacéutico es el farmacéutico que ve en la farmacia. Sí. La verdad es que nosotros estamos presentes desde que se desarrolla un medicamento, se elabora, se le hace el control de calidad, se distribuye, llega a la farmacia, y el farmacéutico está en la farmacia de barrio, pero también está en los hospitales. Claro. Es como muy amplio el ejercicio. Si eso se rompe, si eso no funciona como debe, ¿cuál es el riesgo para la población? El principal riesgo es la seguridad del paciente, y es un poco lo que nosotros todo el tiempo estamos remarcando. Cuando hablamos de medicamento no hablamos de un bien de consumo, hablamos de un bien social, y en realidad lo que hace, y hablamos de la venta ilegal por fuera de la farmacia, y hablamos de que ese medicamento fuera de la farmacia no tiene nadie quien lo garantice, que ese medicamento sea legítimo, o que esa vacuna sea bien conservada. Claro. Ahí es donde está el rol insustituible del farmacéutico. Bueno, tenemos dos casos muy fuertes, ¿no? El tema fentanilo, Sí. por un lado, y después toda la trama de corrupción dentro de los propios laboratorios, que no es exactamente lo que estás diciendo, pero miren... No, pero bueno, en el caso fentanilo, Sí. que es, la verdad es una tragedia importante, que por ahí no ha tenido la dimensión que debería haber tenido, pero si volvemos al origen, una farmacéutica, en este caso de hospital, fue la que detecta las desviaciones en el control de calidad, y es la que hace el reporte, en este caso a través de una red de vigilancia farmacéutica que está en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, en Colfarma, y ahí se genera ANMAT para que después haya una alerta y se retire del mercado. Pero eso lo hacemos en ese caso, y lo hacemos con un montón de productos, desde una pasta dental hasta un medicamento de venta libre o algo tan significativo, O sea, como fue el ahí fentanilo. se origina lo que después AMAT dice, este lote de este Exacto. producto hay que sacarlo de circulación. Exacto. Ah, mira Es vos. con un reporte de un farmacéutico que detecta porque un paciente o puede ser que un paciente le manifieste efectos adversos o desvíos de calidad o algo que está viendo, y nosotros somos los que reportamos finalmente a ANMAT para que se haga la alerta. Ahora voy al tema vacunas, pero ¿cuál es la principal agresión que hoy tiene el rol del farmacéutico a tu criterio? Y en realidad creo que es subestimar un poco cuál es la función y hablar del medicamento como si no fuera, como si estuviéramos hablando de cualquier bien de consumo. O sea, Claro, como si fuera un chicle. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Ahí estoy pensando en sociedades muy, no sé si habituadas, pero que cada vez aumentan la automedicación o que consumen fármacos, digamos, como si fuera algo Sí. muy, muy cotidiano, digamos. Sí, y también con una lectura, si se quiere, donde se habla livianamente de un medicamento de venta libre, como si fuera un medicamento que pueda consumir Claro. cualquier paciente, y la realidad es que sea de venta libre no quiere decir que todos lo pueden consumir, o hablamos del paracetamol como algo Bueno, hubo una habitual. desregulación o varias desregulaciones hace poco de varios medicamentos, ¿no? En realidad lo que hubo es un pasaje de medicamentos de venta bajo receta a venta libre, Sí. con un objetivo final, si se quiere, de que eso iba a mejorar el acceso. Lo que en realidad vimos es que no solo no mejoró el acceso, porque esos medicamentos dejan de tener coberturas por obras sociales, entonces para el paciente termina siendo más costoso, Claro. pero además sí fomenta esto de la automedicación. Entonces ahí es el rol del farmacéutico de explicar que no todos los medicamentos son para cualquier persona, que hay medicamentos comunes como un paracetamol, que si tenés patologías de base no lo podés consumir, o un ibuprofeno, todo eso es el asesoramiento que hacemos todos los días, viendo las interacciones, viendo qué medicamento tomás, y ahí es el rol que cuando no hay una prescripción médica, es el rol del farmacéutico también para asesorar o para derivar en caso necesario. Alejandra, ¿qué están viendo en el tema vacunación y qué rol cumple ahí? En el tema vacunación, lo primero que vemos es con gran preocupación la baja de niveles de vacunación, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional, y donde enfermedades... ¿Es ostensible en la Argentina? Sí, sí.
Hay enfermedades como la tos convulsa, como el sarampión, que vuelven a resurgir cuando ya estaban prácticamente erradicadas. Y como farmacéuticos tenemos un rol importante en las campañas de vacunación activamente, porque participamos de la vacunación, por ejemplo, antigripal, del dengue, de la neumonía, también teniendo una red que facilita esto de tener una farmacia cerca, por ejemplo, en el caso de los jubilados o los pacientes mayores, una farmacia cerca de su domicilio para vacunarlos, para hacer ese seguimiento y también promoviendo o estando acompañando campañas del Plan de Vacunación Nacional. Qué trabajo que hay que hacer. No quiero meternos en el tema porque quizás no lo manejamos todavía, estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, pero si uno piensa que vuelve una situación, ojalá nunca ocurra, ¿no? Como la de la pandemia o parecida, con tanta desregulación, si se rompe efectivamente el esquema de vacunación como estás contando, la situación sería tremenda. Sí, y que creo que tiene que ver con un montón de factores, también con la desinformación o el acceso a información, digo, sin evidencia científica, y bueno, y ahí nos sumamos junto con otros organismos también a contar un poco a dónde llegamos y que llegamos también por proteger a la salud, ¿no? Alejandra, lo último, mencionaste jubilados y jubiladas recién. ¿Qué está pasando en el PAMI y cómo les afecta eventualmente o qué están observando? En PAMI, a ver, es una de las obras sociales que por supuesto genera el acceso mayor a los medicamentos, sobre todo en los jubilados, en los pacientes mayores. Hoy lo que tenemos es un tema con la previsibilidad en los pagos. Si bien hay un diálogo, hoy las farmacias están con la cadena de pagos bastante demorada y eso hace que muchas veces no pueda continuar la rueda, pagar las droguerías y en definitiva poder facilitar el medicamento al paciente. Pero viste que siempre se habló del PAMI como que algo no estaba funcionando bien. ¿Es muy distinto a otras gestiones, digamos? A ver, nosotros como farmacia, como farmacéuticos, lo primero que buscamos es eso, es el acceso del paciente al medicamento. Sí. Pero para eso, obviamente, hay una cadena que implica que nosotros compramos los medicamentos a la droguería, pagamos todas las semanas, y si esa cadena de pagos de las obras sociales, en este caso es una obra social importante, se rompe o se atrasa, la verdad es que se hace muy complejo. Claro. Prometí que era la última, nunca es. No sé por qué sigo insistiendo con eso. Quizá no tiene que ver estrictamente con la función, pero sí son testigos y testigos los farmacéuticos y las farmacéuticas de lo que ocurre con el aumento de medicamentos en poblaciones que les cuesta mucho eso, ¿no? Pienso en jubilados y jubiladas otra vez. Sí, a ver, en el mostrador muchas veces vemos situaciones donde el paciente dice, bueno, esto no lo llevo, esto, dame esta parte, este tratamiento lo dejo. Siempre entendiendo que se buscan opciones. ¿Cómo eligen lo que pueden postergar y lo que no? Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Por ahí lo que se hace es acompañar tratamientos o nosotros tal vez sugerir cuál es más o menos importante con lo que estamos hablando, siempre de medicamentos y de salud. Digo, no estamos hablando de algo que uno elige consumir. Pero bueno, la verdad es que nos pasa y nos pasa cada vez más frecuentemente. Alejandra, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, nos vamos a la tanda y al regresar, lo que les contaba, hablaremos de Honduras, hablaremos de importaciones y haremos referencia, por supuesto, a los 40 años de la sentencia del juicio de la Junta. Ya venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmasty Splash? Me los reolvidé. Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguro, también en su versión Extreme. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más Internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Janoski, si no me equivoco, él lo contará, hizo la cobertura completa del juicio a las juntas, 40 años de la sentencia. Enseguida vamos a charlar con un protagonista, con Maco Somigliana, que fue parte de colaboradores de los fiscales que conducía el fiscal Estracera. ¿Es así, Martín? ¿Hiciste toda la cobertura? Casi toda la cobertura, empecé haciéndola, después Jacobo Tiberman, en ese momento yo trabajaba en La Razón, el director era Jacobo, yo cubría de todo, en un momento dice, bueno, ahora hace más política exterior, le hinché tanto a Jacobo que volví al juicio al final y cubrí casi todo el juicio, finalmente es así. Yo era muy precoz. Impresiones. Había nacido y al año ya estaba cubriendo el juicio a las juntas, hace 40 años, bueno, es así. Impresiones muy impactantes. Hice un libro con las crónicas, con Sergio, fue Sergio Zancalini también después. Con Sergio hicimos un libro que se llamó primero Crónicas del Apocalipsis, porque Videla leía un libro que se llamaba Reflexiones del Apocalipsis, mientras esperaba la sentencia, que es un libro que podría ser leído, que en la época de las cruzadas yo creo que era antiguo desde el punto de vista de la teología. Era así. Tremendo. Eso leía Videla, que no habló ni siquiera quiso ofenderse. Más era así, después si tenemos tiempo lo vamos a ver. Bien, por dónde arrancamos el recorrido. Y después lo reeditamos y se llamó Nada Más que la Verdad. Lo reeditamos con Sergio Zancalini en el 94. Se llamó Nada Más que la Verdad. Hoy son 40 años de la sentencia. Yo estaba ahí, pero no tiene sentido que lo cuente antes de mostrarlo. Mostrémoslo. Dale.
Teniente General Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión. Almirante Armando Lambruschini, 8 años de prisión. Brigadier General Orlando Ramón Agosti, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, absolviendo de culpa y cargo al Brigadier General Omar Domingo Rubens Grafinia de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal. Teniente General Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Almirante Emilio Eduardo Macera, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales. Reclusión perpetua, sobre todo Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, jefe del Ejército el primero, jefe de la Armada el segundo, comandantes en realidad de cada uno. El resto son diferentes penas. Me parece, ahí están las penas. Videla reclusión perpetua, Macera reclusión perpetua, Viola 17 años de prisión, Viola sigue a Videla en el Ejército, Lambruschini, que lo sigue a Macera, 8 años de prisión, Agosti, jefe de la Aeronáutica, 4 años y 6 meses de prisión. Daría para un programa entero, como dijo Enrique Viales sobre los glaciares, la historia de la relación entre el gobierno de Alfonsín y la Fuerza Aérea. Dicho esto, digo otra cosa también. Sí, la decisión política de Alfonsín de hacer como uno de sus primeros decretos en diciembre de 1983 el juzgamiento de las juntas, no hubiera habido juicio de las juntas. Seguía y además hace otra cosa, que es mandar el proyecto de anulación de la ley de autoamnistía de los militares, que había sido avalada por Ítalo Luder en la campaña. Después los peronistas votan en contra, votan a favor de la anulación de la autoamnistía. Esa es la foto de Alfonsín firmando ese decreto. Esa es la foto de Alfonsín firmando el decreto 158 en diciembre del 83. Es uno de los actos fundantes de la democracia argentina, porque además sigue siendo una rareza, ya no tanto, se acerca en todo caso Chile y algunos otros países, pero en ese momento estaba el juicio de los coroneles en Grecia, lo habían hecho las propias Fuerzas Armadas, el juicio de Nuremberg hecho por los vencedores, por las 4 potencias aliadas, pero no había habido un juicio en democracia contra represores. Estamos hablando que ese decreto se firma un poquito después de la asunción de Alfonsín, el 10 de diciembre del 83. Y el juicio de la Junta se empieza el 22 de abril del 85. Es decir, que estos señores que vemos ahí estaban retirados, pero los oficiales operativos tenían 20 y pico o 30 y pico de años y estaban en actividad. Y los servicios de inteligencia alimentaban a los defensores de los comandantes que habíamos. Ahí está León Carlos Aslanian, 42 años tenía en ese momento y era uno de los mayores de ese tribunal. Bien, Aslanian era el presidente de la Cámara Federal y es quien lee la sentencia hace exactamente 40 años, el 9 de diciembre del 85. Vamos a saludar a Carlos Maco Somigliana, es investigador, antropólogo y 24 años tenía cuando formaba parte del equipo de Julio Ostracera, el fiscal del juicio de las juntas. Carlos, Pablo Caruso, Martín Granowski, Irina Hauser y Aldana Denis, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Gracias por estar con nosotros. Uno siempre piensa, más allá del número redondo de los 40 años de la sentencia, que son acontecimientos que por supuesto nos marcaron y se explican en sí mismos, pero en el cruce con el presente cobran un vigor o un valor o una dimensión muy importante. ¿Vos cómo lo vivís en este tiempo, aquella participación? Mira, a mí me sorprende mucho, en realidad no me sorprende, pero me llama la atención la importancia que tuvo el recuerdo de los 40 años. Porque no fue hacia los 10, no fue hacia los 20, no fue hacia los 30. Por algunos, varios motivos que sería muy largo profundizar, pero este aniversario, de los que yo recuerde, no solo por ser redondo, sino en cualquiera de los 40 años que pasaron, nunca tuvo la trascendencia que tuvo este año. Hay muchos motivos, uno muy obvio es la película. Claro, Argentina 1985. Pero también que hubo, digamos, todas las circunstancias que sucedieron en estos 40 años hicieron que el recuerdo del juicio fuera desparejo, ¿no? Por distintos, ya te digo, muchos motivos. Sí.
Hoy tuvimos varios actos y nos acordamos que con los que estábamos trabajando en la Fiscalía, que para nosotros este fue un día que estábamos muy descontentos, digamos. ¿Descontentos? ¿Por qué? Absolutamente. Sí, porque nosotros habíamos pedido penas mucho más altas y sobre todo se había pedido que la responsabilidad fuera por juntas y no por fuerza, que es lo que finalmente prevaleció. Digo esto porque a pesar de también para mostrar cómo uno está montado en una circunstancia y llevando adelante una controversia, un juicio en definitivamente es eso, es una discusión, una controversia, y vos te enamoraste de tus argumentos y te parece que los tuyos son los mejores, y el tribunal en ese momento lo que trató de hacer fue un equilibrio que a nosotros no nos gustó, pero que el hecho de que estemos conmemorando como un factor positivo en la historia, quizá uno de los más positivos factores a lo largo de la historia democrática reciente argentina, demuestra que nuestras puteadas de ese momento no eran tan importantes. Carlos, tiene preguntas todo el equipo, pero déjame preguntarte, ¿qué hacías vos? ¿Qué función cumplías en ese equipo? Mira, nosotros éramos jóvenes empleados de tribunales en ese momento y lo que hacíamos, toda la acusación se montó en la determinación de casos, de muchos casos, cada cual tenía que ser probado, y que tenían que mostrar que por sí solo, eran muy importantes por sí solo, pero también eran significativos en su concurrencia, en su repetición, mostrando que no había, en ese momento se hablaba mucho de los excesos, digamos, que no era un problema de excesos, sino que era un plan definido. Entonces, hubo varios grandes trabajos previos, un gran trabajo previo de los organismos de derechos humanos, incluso en la época de la dictadura, recogiendo la información. Hubo un enorme trabajo de la CONADEP, un gran trabajo de Graciela Fernández Mejía, a quien hoy encontré en uno de esos homenajes, para digamos, organizar esa prueba. Y nuestro último apoyo fue, contactar a los testigos y explicarles cómo iba a ser su desempeño, cuál iba a ser la forma en que tenían que dar su testimonio, y que supieran que del lado de la Fiscalía, digamos, a la izquierda del testigo, digamos, mirando al tribunal de frente, había por parte de la Fiscalía alguien que lo iba a tratar de acompañar en su relato y que iba a tratar de impedir que fuera obstaculizado por las defensas. Martín. Maco, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Maco, yo les cuento, para los que vieron 1985, Maco era uno de los chicos de la Fiscalía. Y algunos menos chicos cubríamos eso. Y pasamos días enteros en la Fiscalía. Yo prácticamente escribí casi todas las crónicas, más en la Fiscalía que en la sala de prensa. Hay una cosa que surge del juicio, te lo voy a decir yo y vos no me digas, no te lo voy a personalizar, porque si lo personalizo yo sé lo que me vas a contestar. Pero si el Nobel fuera otra cosa, hoy, tal vez mañana, estamos hablando que Estela Carlotto sería una posibilidad, pero el equipo argentino de antropología forense, del cual vos sos uno de los directores, podría ser perfectamente candidato al Nobel de la Paz. Y no sé si hubiera habido equipo argentino de antropología forense sin el juicio. Muy posiblemente no. O sea, en realidad ya existía el equipo. Sí. Pero sí, hubo un momento muy que vos como yo nos acordamos de muchas cosas del juicio. Y eso que decís de los despachos, parece que fuera un gran despacho, eran 2 despachos de 4x4, y no sé cómo entramos todos ahí. Y sin computador, un tiempo que no había ni computadora ni celulares, un tiempo difícil de imaginar ahora. Y los teléfonos casi no andaban, y había pocos, aparte de todo. Tal cual. Sí. Y Julio los usaba mucho también. Pero yendo a lo que vos decías, hubo un momento que creo que a todos nos marcó. Una madre, creo la madre de una chica desaparecida, se llama Silvia Lesterov, le pregunta al tribunal, al terminar ella también había sido secuestrada junto con su hija y la habían liberado, su hija está desaparecida, y le pregunta, siempre el tribunal terminaba los testimonios, decía, bueno, ¿quieres agregar algo más? Y esta madre dice, solo quiero que el tribunal me diga si mi hija está viva o está muerta. Y yo no me acuerdo quién dirigía la audiencia,
creo que era Gil Lavedra, pero no estoy seguro, puede ser también Ledesma, y le dijo, el tribunal no le puede dar esa información. El tribunal no conoce la respuesta a esa pregunta, que fue un momento, o sea, como fue poner a la desaparición en su cuestión más siniestra en la sala, lo cual tampoco era raro, porque en realidad esa sala fue una caja de resonancias de cosas, vos lo viviste, estuvimos ahí metidos 5 meses escuchando cosas terribles todos los días. Y los jueces estuvieron escuchando cosas terribles todos los días, y si seguramente a cualquiera de los jueces le hubieran preguntado antes de que empezara la audiencia, y vos y yo sabemos que la audiencia propiamente dicha empezó con Adriana Calvo, les hubieran preguntado si iban a llegar a hacer lo que pudieron hacer en términos de su sentencia que hoy estamos conmemorando, seguramente ellos hubieran sido muy escépticos en ese sentido, pero creo que ese juicio nos cambió la vida a todos, y los primeros radiados, por decirlo, fuimos los que tuvimos la suerte de estar en ese momento ahí. Irina. ¿Qué tal, Maco? Buenas noches. Justamente te quería preguntar, esto que decís, el juicio nos cambió la vida. Cuando empezó el juicio, ¿vos te imaginabas, sabías con qué te ibas a encontrar? No, me parece que nadie sabía con qué se iba a encontrar. Me parece que nadie, porque hoy uno de los jueces lo dijo. Dice, nosotros leíamos los testimonios que habían hecho muchos de los sobrevivientes en CONADEP. Pero claro, imagínense la diferencia entre un testimonio, o sea, una hoja escrita y una persona hablando. Bueno, eso fue el juicio. A todos nos sorprendió, a todos, insisto, porque aparte era una sucesión que no era todos los días, de las 3 de la tarde hasta promedio, 8, 9, 10, a veces 2 de la mañana, personas declarando sobre esto, en todos los matices que uno se puede imaginar y muchos que ni siquiera se puede imaginar. No, yo creo que nadie se preparaba eso. Fue para todos los que estuvimos ahí fue algo único, singular en toda nuestra vida. Tenemos algo más para compartir y también, por supuesto, con Carlos mientras conversamos, Martín. Vos dijiste recién, Maco, que el juicio empezó, y yo coincido, el juicio empezó en términos públicos, en términos de impacto, ¿no es cierto? Porque empezó el laburo mucho antes y el de ustedes ni hablar. Con el testimonio de Adriana Calvo, que en aquel momento era Adriana Calvo de Laborde, no se había separado. Después, cada vez que salía de Laborde, en el diario Adriana te llamaba y decía, yo me separé y ustedes, desgraciados, no se dan cuenta y no me lo aceptan. Acá hay parte del testimonio. Lo compartimos, dale. Que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. La gestualidad de Moreno Campo, que sí, ahí Maco, tremendo. Luis Moreno Campo llora y creo que Jorge Torlasco, si no me equivoco, por lo menos en la imagen que se ve, Jorge Torlasco, uno de los jueces, mira para abajo y se agarra la cabeza, estaban aguantando. ¿Por qué decías vos, yo creo que fue así, pero me interesa saber, ¿por qué decías vos que esto cambia el juicio? O lo cambia públicamente, no lo sé. Yo digo el juicio por las audiencias, ¿no? Las audiencias habían empezado antes y había habido declaraciones, lo que nosotros llamamos de colchón, vos te debes acordar que era de contexto. Entonces declaraba Luder, declaraba Cafiero, declaraba... mucha gente que trataba de explicar de una manera más o menos genérica lo que había pasado. El primer testimonio de un hecho concreto fue el de Adriana Calvo. Por eso digo, ahí empezó el juicio. Ahí empezó lo que conocemos de la audiencia. Y vos ves las caras de los jueces, primero te sorprende que eran muy jóvenes. Todos tenían entre 30 y 40 años. 42, 43, los más grandes. Sí, yo estaba recordando recién que Carlos Alanián tenía 42 y era el mayor. Claro, sí puede ser que Torlasco fuera un poco más grande, pero eran todos... Ricardo Gil tendría 30 y pico de años. 36 tenía Ricardo. Y estoy seguro, porque lo sigo viendo, y que a ellos también, para ellos fue una oportunidad única.
Fue singular en sentido estricto. Nunca más nos pasó nada parecido a nadie que haya estado en eso. Me imagino que a vos tampoco. Es así, tal cual. Todavía te digo, no quiero ser autorreferencial, pero cuando terminó el juicio yo decía, yo tenía 29 años, y decía, ¿y qué voy a cubrir y de qué voy a escribir que sea tan interesante y tan impactante como esto? Después la vida sigue y aparecen cosas, pero efectivamente, en la pregunta de Irina, el juicio nos cambió a todos. ¿En qué cambió el juicio a la sociedad en aquel momento, Maco? ¿Cómo se fue metiendo el juicio en la sociedad en aquel momento y a lo largo del tiempo? En ese momento fue impresionante. Yo creo que fue la gran arremetida. Creo que después hubo, obviamente, otras cosas, pero me parece que el juicio fue la primera vez en que se pudo hablar abiertamente de cosas que esta sociedad no soportaba. No soportaba ver a los ojos. Y bueno, pasó y duró poco, porque bueno, después vino Obediencia de Vida, todo lo que sabemos, ¿no? Pero me parece que no somos, o sea, es muy difícil medirlo, pero si yo tuviera algo parecido a un termómetro, me parece que fue el momento en que, si se quiere, la tendencia se modificó en un sentido que hoy ya vivimos como una cuestión dada, que es que estas cosas no pueden volver a pasar. Me parece que fue el momento, y no porque no haya, insisto, y yo quiero subrayar mucho esto, hubo muchas cosas que se hicieron antes en condiciones mucho más difíciles y que permitieron hacer esto, pero fue como el momento donde todo confluyó y tuvo su final. Maco, tenemos que cerrar. Quiero hacerte una última pregunta. Decíamos en el arranque, en la presentación, muy interesante cómo se cruza con el presente, un acontecimiento de estas características. Vos contaste que estuviste en algunos recordatorios hoy. No quiero orientar la respuesta de ninguna manera, pero pensamos con la producción, en aquel momento se recuperaba la noción de justicia eventualmente, y uno mira el recorrido y hay un montón de cosas ahí para decir. Pero más abiertamente, ¿cómo se cruza a tu criterio con el presente estos 40 años? Mirá, a mí lo que me sigue sorprendiendo del juicio, más allá de todo lo que ya dije, es que las Fuerzas Armadas no habían perdido el poder en ese momento, ¿no? Entonces, pensar en la posibilidad de que se puede, que todo poder se limita, se puede limitar, y que incluso un poder vigente se puede juzgar. Nada es gratuito, todos los actos tienen consecuencias, y a mí eso me sirve, me parece, en mi vida personal también, pensar que cuando las cosas no están bien, o están mal, o están para la mierda, bueno, eso también se va a revertir. Carlos, depende también. ¿Cómo? ¿Depende? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Bueno, depende de nosotros. Depende de nosotros. Carlos, gracias por este rato. Un gran abrazo. Buenas noches. Que estés muy bien. Bueno, espectacular testimonio, ¿eh? Muy, muy interesante. E insisto, ¿qué significan? Me llamó la atención que decía, nunca en 40 años, más allá del número redondo, se había recordado. Sí. ¿Y por qué será? ¿Por qué creen? Hay cosas ahí medio picando. Debe ser un poquito por lo que dijo al final. Sí. El recuerdo de que se puede poner límites. No hablar, sino poner, digo, porque además se hizo. Ese es el punto del juicio. Digo, podría no haberse hecho, se hizo. Y efectivamente, como Maco recuerda, el juicio corona lucha de los organismos, decisión política de Alfonsín, el trabajo del exilio, de un sector de la clase política o de los dirigentes políticos del momento. Digo, el juicio es una gran confluencia y una gran articulación con una decisión de un gallego calentón. Alfonsín tenía la ilusión de ser un teórico socialdemócrata, y lo mejor que hizo, lo hizo como gallego calentón. Una fue esta y la otra fue el acuerdo del Vil. Podríamos hablar de más cosas, pero es eso. Es decir, cuando me refiero a esto, hablo de decisión política, no de capricho. Tal vez no lo sé bien, porque a mí me pasó estos días. Yo participé de innumerables mesas redondas en los últimos tiempos
por los 40 años por haber sido uno de los que cubrió ese juicio. Y ser periodista todavía. Además, seguir siendo periodista. Que en ya un contexto igual como el actual, donde el negacionismo está aflorando, me parece que esto destaca. O sea, que... Y que es una reacción. Una arremetida muy fuerte contra valores que se conquistaron en parte en esa sentencia. Que además socialmente no están perdidos. Hay una contradicción. Están ofendidos, porque uno diría, ganó Milei. Ahora, cada vez que se pregunta por valores, por democracia, por justicia, no es la democracia no nos importa y la justicia no nos importa. La gente dice que sí. Qué importante también el mensaje con el que cierra, ¿no? Ay, Digo, lejos de un ánimo derrotista, es el recordatorio de que nada es gratis, ¿no? Importante eso. Y que el poder tiene límites. Puede ser limitado, mejor dicho. Irina, gracias. Un placer. Martín, lo propio. Gracias. Aldana,